descubriendo un tesoro olvidado oculto a plena vista. Cada otoño en vecindarios de todo Estados Unidos vemos el mismo ritual familiar. Se recogen las ramas en pilas ordenadas, se enciende una cerilla, las llamas se elevan y, en cuestión de minutos, el equivalente a meses de madera caída se convierte en ceniza. Parece algo ordenado y responsable, como el último paso de la limpieza antes del invierno. Pero, ¿y si este simple acto, el que muchos de nosotros hemos hecho durante décadas, ha estado robando silenciosamente a nuestros jardines uno de los mayores regalos de la naturaleza? Porque según las investigaciones modernas sobre el suelo de universidades y programas de extensión de todo Estados Unidos, la madera que quemamos tan despreocupadamente es de todo menos desperdicio. Cuando se deja descomponer adecuadamente, se convierte en una de las herramientas naturales más potentes para crear suelo vivo. Un solo trozo de madera en descomposición puede retener de 2 a 5 veces su peso en agua. El pino puede hincharse hasta casi un 500%, mientras que el roble alcanza 2 o 3 veces su peso en seco. Una vez que la madera está en el suelo, esa humedad almacenada queda a disposición de las raíces de las plantas durante semanas o incluso meses durante una sequía. Los científicos describen ahora la madera descompuesta como un reservorio de 20 años, una base duradera de agua, nutrientes y un calor suave y constante. Así que la pregunta se hace casi sola. Si la madera en descomposición es tan valiosa, si puede alimentar nuestro suelo durante décadas, estabilizar la humedad y enriquecer la tierra sin una gota de fertilizante, ¿por qué la quemamos? ¿Por qué tratamos algo que la naturaleza considera precioso como si fuera basura? Aquí es donde la inspiración se encuentra con la curiosidad. Mucho antes de que los investigadores estadounidenses comenzaran a publicar estudios sobre la humedad, hubo jardineros que percibieron algo extraordinario escondido en el suelo del bosque. Uno de los más famosos entre ellos fue un agricultor austriaco llamado Sepp Holzer, a menudo llamado el agricultor de los Alpes. Observó cómo los troncos caídos en las montañas permanecían húmedos, cálidos y llenos de vida, incluso con un frío intenso. En lugar de quemar la madera como todos los demás, escuchó a la tierra, observó y confió en los patrones de la naturaleza. Al hacerlo, ayudó a revivir un método que la ciencia apenas está empezando a explicar por completo ahora. No profundizaremos en su historia completa todavía. Por ahora, él se erige simplemente como un recordatorio, un suave empujón de que la sabiduría que necesitamos siempre ha estado justo bajo nuestros pies. A veces hace falta un observador perspicaz para señalarlo, y otras veces nos lleva muchos años, incluso décadas, darnos cuenta de que hemos estado desechando algo incalculable sin saberlo siquiera. Hoy redescubrimos ese tesoro juntos. Si el inicio planteó una pregunta sorprendente, esta siguiente parte revela la respuesta que se esconde bajo cada bosque por el que hayas caminado. Todo lo que la naturaleza hace en el suelo del bosque, cada tronco, cada rama, cada trozo de madera que se funde lentamente de nuevo en la tierra, se basa en una ciencia tan elegante y práctica que los investigadores estadounidenses instan ahora a los jardineros a prestar atención. Lo que parece una simple descomposición es en realidad un motor complejo y duradero que almacena agua, libera nutrientes y calienta el suelo de formas que ningún saco de fertilizante o manguera de riego pueden igualar realmente. Comencemos con el descubrimiento más asombroso de todos, el almacenamiento de agua. El USDA y varios programas de extensión, incluida la Universidad Estatal de Washington, han documentado cómo la madera en descomposición funciona como una esponja natural, no solo metafóricamente, sino físicamente. Cuando la madera se descompone, sus paredes celulares colapsan en una red de túneles microscópicos, cámaras y poros. Estos pequeños espacios absorben el agua como una aspiradora. El pino, una vez que alcanza un estado bien descompuesto, puede retener hasta 5 veces su peso en humedad. Incluso las maderas duras y densas como el roble absorben de 2 a 3 veces su peso en seco. Esto no son conjeturas. Las ondas de humedad colocadas dentro de camas elevadas, con núcleos de madera durante los ensayos de campo en EEUU, muestran consistentemente una retención de humedad del 40 al 60%,
en lo profundo del montículo durante los meses más secos del verano. Mientras tanto, los jardines sin madera enterrada se secan en cuestión de días. El suelo superficial se agrieta, las hojas se marchitan y el agua se escurre en lugar de empapar. Pero en una cama con madera debajo la historia cambia por completo. Incluso cuando la capa superior del suelo parece polvorienta y cansada, las raíces de abajo encuentran un suministro constante de humedad almacenada dentro de esos troncos. Es como si alguien hubiera instalado silenciosamente un sistema de riego oculto, uno que se rellena solo cada vez que llueve. Pero el agua es solo la mitad de la historia. La madera también sirve como un calentador natural, algo que los jardineros rara vez esperan. A medida que la lignina y la celulosa se descomponen, los microbios y los hongos comienzan su trabajo lento e incansable de descomposición, y esa actividad biológica libera calor. Cada palada de madera en descomposición es, en cierto sentido, un pequeño horno biológico. Estudios realizados en climas más fríos de UAU han demostrado que el suelo sobre la madera en descomposición puede estar entre 2 y 8 grados centígrados más caliente que el suelo circundante. Esa pequeña diferencia puede significar todo. A principios de la primavera, las semillas brotan antes. Las plántulas tiernas sobreviven a noches que normalmente acabarían con las plantas jóvenes. La escarcha pierde parte de su mordiente y la temporada de cultivo se alarga suavemente en ambos extremos. Este calor es sutil, constante y totalmente gratuito. Es el mismo calor que permite que la vida continúe bajo el mantillo del bosque mucho antes de que la nieve de arriba se haya derretido. Los jardineros que construyen camas a base de madera a menudo encuentran que sus tomates, calabazas o verduras comienzan antes y duran más que cualquier cosa cultivada en suelo tradicional. Pero quizás el mayor regalo que ofrece la madera es algo mucho más a largo plazo: la fertilidad. La madera no es solo una esponja y un calentador, es un banco de nutrientes para 20 años. Las maderas duras se descomponen lentamente, a menudo a lo largo de 15 o 20 años, y al hacerlo liberan nitrógeno, fósforo, calcio y docenas de oligoelementos de manera suave y controlada. No hay un ciclo de auge y caída como el que crean los fertilizantes sintéticos. En cambio, el suelo se alimenta al ritmo que las plantas prefieren naturalmente: lento, constante y paciente. Esta liberación prolongada es posible gracias a la comunidad viva dentro del montículo. Los hongos se entrelazan a través de las fibras, las bacterias beneficiosas digieren compuestos complejos en minerales disponibles para las plantas, y las lombrices de tierra tallan túneles, aireando el suelo y mezclando las capas. Juntos forman una red de transporte de nutrientes que mueve los minerales hacia arriba, hacia la zona de las raíces, casi como un sistema de entrega natural. Y lo más extraordinario, cuanto más tiempo existe la cama, mejor se vuelve. Lo que comienza como una pila de madera y tierra se transforma año tras año en una capa de tierra viva oscura, rica y elástica. Los jardineros que perseveran a menudo lo describen como lo más parecido al suelo del bosque que han creado jamás en casa. Por lo tanto, cuando decimos que enterrar madera alimenta el suelo durante 20 años, no es una exageración ni una idea poética, es una realidad científica. El bosque ha estado haciendo esto por su cuenta durante millones de años. Simplemente nos olvidamos de seguir su ejemplo. Y ahora, con la investigación respaldándolo más fuertemente que nunca, tenemos la oportunidad de dejar que la naturaleza nos enseñe de nuevo. Mucho antes de que los científicos del suelo en los Estados Unidos comenzaran a publicar gráficos y datos de humedad, y mucho antes de que el término Hugelkultur apareciera en los círculos de jardinería, había un observador silencioso que vivía en lo alto de los Alpes austriacos. Su nombre era Sepp Holzer. No era un científico con bata de laboratorio ni un profesor de universidad. Era simplemente un hombre que creció en un lugar donde la supervivencia dependía de prestar atención de verdad, a la tierra. Holzer se crió en una región montañosa donde los inviernos eran implacables, donde el suelo era escaso y donde el frío parecía tragar todo a su paso. La mayoría de la gente allí aceptaba que la jardinería significaba lucha, pero Holzer notó algo que no encajaba con la historia en la que todos creían.
Incluso en los inviernos más duros, el bosque a su alrededor nunca se secaba. Los árboles nunca pedían riego y el suelo del bosque nunca se agrietaba. Nadie lo fertilizaba, nadie lo regaba y, aún así, prosperaba año tras año. Lo que más le llamó la atención fueron los troncos caídos esparcidos por el suelo del bosque. Estos trozos de madera, dejados a descomponerse de forma natural, siempre estaban húmedos por dentro, incluso cuando el terreno circundante estaba seco. En lo más profundo del invierno se mantenían unos grados más calientes que el suelo a su alrededor, y cuando llegaba la primavera, las raíces jóvenes parecían sentirse irresistiblemente atraídas por la madera ablandada y desmenuzable. Para Holzer era como si el propio bosque hubiera estado demostrando silenciosamente un secreto, uno que los humanos habían pasado por alto al apresurarse hacia soluciones modernas. Solía decir que la naturaleza ya es perfecta, simplemente necesitamos aprender a observar de nuevo, y esa era la esencia de su pensamiento. Holzer no inventó una técnica ni diseñó un gran avance, simplemente restauró lo que el bosque había estado haciendo durante millones de años: dejar que la madera regrese a la tierra de forma lenta, generosa y con un propósito. A sus ojos, cada tronco podrido no era un desperdicio, sino un reservorio vivo, una fuente de agua, calor y alimento para el propio suelo. Lo que hace que su visión sea aún más notable es que, décadas después, la investigación del suelo en Estados Unidos le daría la razón con números, mediciones y análisis de laboratorio. Los estudios de retención de humedad, los datos térmicos, las curvas de liberación de nutrientes. Todo coincidía exactamente con lo que Holzer vio con sus propios ojos. Confió en la lógica de la naturaleza mucho antes de que la ciencia tuviera las herramientas para explicarla. Y eso nos devuelve a nuestros propios jardines, porque cuando alguien como Holzer mira una rama caída y ve potencial en lugar de basura, nos invita a replantearnos lo que nos han enseñado. Nos recuerda que el bosque siempre ha sido el mejor maestro. Y ahora, mientras la investigación confirma lo que Holzer entendió intuitivamente, tenemos la oportunidad de traer esa sabiduría antigua de vuelta a nuestros propios patios de manera suave, sencilla y con resultados que pueden durar décadas. Cuando observamos la belleza con la que la naturaleza gestiona la madera caída, cómo se convierte en almacenamiento de agua, calor suave y nutrición duradera, es difícil no preguntarse cómo un método tan potente pudo desaparecer de la jardinería cotidiana. La verdad es sorprendentemente simple, y tiene muy poco que ver con el suelo y todo que ver con las máquinas. Durante los años posteriores a 1920, la agricultura estadounidense se transformó casi de la noche a la mañana. Tractores, cosechadoras y maquinaria a gran escala rodaron por la tierra con la promesa de velocidad y eficiencia. Pero estas máquinas venían con condiciones. Necesitaban superficies amplias y planas. Necesitaban espacio para girar. Necesitaban campos abiertos sin bultos ni obstáculos. Por tanto, el paisaje fue remodelado para adaptarse a sus necesidades. Los montículos, las colinas, los huecos y los contornos naturales, características que antes retenían el agua y sustentaban ecosistemas ricos, fueron aplanados en aras de las ruedas de acero. En ese cambio, la Hugelkultur y otros patrones naturales de creación de suelo no se descartaron porque fallaran. Se descartaron porque no encajaban con la nueva mentalidad de la maquinaria primero. Un montículo alto de madera enterrada de repente se consideró un estorbo. Una cama elevada e irregular era algo que ralentizaba a un tractor. Las ramas muertas se convirtieron en algo que había que quitar rápidamente, no en algo que devolver suavemente a la tierra. La lógica de la agricultura pasó de preguntar ¿qué necesita el suelo? A preguntar ¿qué requiere la máquina? Una vez que esa nueva lógica se afianzó, se extendió por todas partes. Los agricultores aplanaron los campos y los jardineros imitaron el mismo patrón en sus patios traseros. Las líneas rectas se sentían modernas, el suelo desnudo se sentía limpio y quemar madera se convirtió en la forma adecuada de ordenar porque despejaba el terreno rápido y no dejaba nada en medio. Sin darnos cuenta, ya no cultivábamos para las plantas, cultivábamos para el espacio vacío por el que las máquinas esperaban moverse.
Incluso si la mayoría de nosotros nunca usamos un tractor, la mentalidad caló hasta el jardín de casa. Pero el suelo no olvida y, un siglo después, las consecuencias han quedado claras. Cuando quemamos madera, perdemos agua que podría haber permanecido bajo tierra durante meses. Perdemos carbono que podría haber alimentado a microbios beneficiosos y creado una estructura de suelo saludable. Perdemos minerales que tardaron décadas en acumularse. A medida que esos recursos desaparecen, el suelo se debilita, se seca más rápido por lo que regamos más, pierde nutrientes, por lo que fertilizamos más. Se vuelve compacto y sin vida, por lo que las plantas luchan de formas que nunca antes lo habían hecho. En muchos estados secos, Colorado, Utah, Arizona, partes de California, los investigadores describen ahora una condición que empeora y que llaman fatiga del suelo. Los campos y jardines se cansan, dejan de retener la humedad y dejan de recuperarse tras el calor intenso o el frío invernal. Pierden su resiliencia natural porque el material que una vez los mantuvo vivos, madera caída, hojas, materia orgánica en descomposición, fue retirado año tras año, quemado o transportado lejos sin ser devuelto jamás. Y eso nos lleva a una verdad silenciosa que los jardineros, especialmente los más experimentados, comprenden profundamente. En el momento en que dejamos de alimentar al suelo con lo que necesitaba, el suelo dejó de cuidar de sí mismo. Cambiamos el sistema a largo plazo de la naturaleza por algo más rápido pero mucho más frágil. Y ahora, 100 años después, estamos empezando a redescubrir lo que el bosque supo desde siempre. La sabiduría nunca se perdió, simplemente nos alejamos de ella por un tiempo. Ahora que entendemos la ciencia y la historia, la siguiente pregunta es maravillosamente sencilla. ¿Cómo puedes tú, ahora mismo, traer este método a tu propio jardín sin excavaciones pesadas, sin levantamiento de peso agotador y sin pasos complicados? Porque una de las grandes alegrías de la jardinería en etapas avanzadas de la vida es darse cuenta de que la naturaleza nunca nos pidió que trabajáramos más duro, sino solo de forma más inteligente. La madera enterrada es una de las opciones más inteligentes que un jardinero puede tomar. Lo mejor es que no necesitas cavar zanjas profundas ni construir montículos imponentes como muestran algunas demostraciones tradicionales. Hay versiones suaves y de poco esfuerzo perfectamente adecuadas para jardineros de mayor edad. Si ya tienes una cama elevada, simplemente puedes colocar troncos viejos o ramas justo en el fondo antes de volver a añadir la tierra. A medida que la madera se ablande y comience a descomponerse, almacenará agua silenciosamente, calentará el suelo y lo enriquecerá año tras año sin que muevas un dedo. Si prefieres trabajar directamente sobre el suelo, un montículo bajo funciona igual de bien. En lugar de agacharte o cavar, puedes colocar trozos de madera en descomposición, cubrirlos con hojas, restos de césped o incluso los restos de la poda de la temporada pasada, y luego añadir una capa de tierra encima. El montículo no tiene por qué ser alto. Incluso una suave elevación de unos 15 centímetros puede transformar el comportamiento de ese suelo durante todo el año. La naturaleza lo asentará, le dará forma y lo convertirá en tierra viva, sin pedirte que fuerces la espalda. Y los materiales que necesitas son gratuitos y abundantes: ramas caídas por tormentas, troncos medio podridos del rincón trasero del patio, hojas secas de la limpieza de otoño o los restos de césped que recoges tras segar. Esto es exactamente lo que los bosques utilizan para crear suelo. Cuando los juntas, no solo estás creando una cama de jardín, estás recreando un sistema natural que sabe cómo cuidarse a sí mismo. Sin embargo, así como la naturaleza nos recompensa, también susurra algunas advertencias. Los estudios del suelo en EEUU dejan claro que no todo tipo de madera debe ir bajo tierra. El cedro y el nogal contienen sustancias químicas naturales que inhiben el crecimiento de las plantas, y la madera tratada a presión contiene residuos que no querrás cerca de tus verduras. La madera vieja y sin tratar es la mejor. Maderas blandas como el pino una vez que comienzan a descomponerse, y maderas duras que se desglosan lentamente durante muchos años. También hay un paso importante que asegura el éxito en la primerísima temporada: añadir una fuente de nitrógeno.
La madera fresca, cuando comienza a pudrirse, extrae temporalmente nitrógeno del suelo. Esto se conoce como el descenso de nitrógeno del primer año. Para evitarlo, todo lo que necesitas hacer es añadir algo rico en nitrógeno al principio, restos de césped, compost, estiércol o incluso restos de cocina. Una vez que haces eso, la madera comienza su larga transformación sin robar nutrientes a tus plantas. La recompensa para los mayores no es solo teórica, es inmediata y maravillosamente práctica. Jardineros de todo Estados Unidos informan de que riegan hasta un 90% menos para el segundo año. El suelo se mantiene fresco y húmedo incluso durante las olas de calor. Compras menos sacos de fertilizante porque la cama se alimenta sola. Te agachas menos porque el montículo eleva la superficie de cultivo unos centímetros más. Y en lugar de que el suelo se debilite cada temporada, se vuelve más rico, oscuro y vivo. Parece que la jardinería se vuelve más fácil, no más difícil, a medida que pasan los años. Muchos jardineros experimentados lo describen como un alivio, un regreso a un ritmo más suave donde el suelo trabaja contigo en lugar de contra ti, y eso es exactamente lo que ofrece la madera enterrada, la oportunidad de construir algo hoy que apoyará silenciosamente a tu jardín durante los próximos 15 o 20 años, mucho después de que el trabajo duro haya terminado. Al llegar al final de este viaje, hay una verdad en la que la ciencia, los bosques y los viejos agricultores de montaña coinciden. La madera no es un desecho. No es desorden para quemar ni escombros para retirar. Es un legado vivo, uno de los regalos silenciosos de la naturaleza diseñado para devolver agua, calor y alimento al mismo suelo que nos sustenta. Cuando enterramos un trozo de madera, no lo estamos escondiendo. Estamos plantando el tiempo mismo. Estamos poniendo en marcha una transformación lenta y constante que continuará mucho después de que el trabajo de hoy haya terminado. Y tal vez por eso este método cala tan hondo en los jardineros, especialmente en aquellos de nosotros que hemos cuidado la tierra a lo largo de muchas estaciones. Entendemos que las cosas más significativas de la vida crecen lentamente, se despliegan año tras año con paciencia y cuidado. Un tronco enterrado se convierte en parte de la memoria del suelo. Se convierte en la diferencia entre un jardín que lucha y un jardín que prospera silenciosamente, temporada tras temporada, incluso cuando ya no podemos cuidarlo como antes. Así que tal vez la verdadera pregunta no sea sobre la madera en absoluto, tal vez sea sobre el legado. Dentro de 20 años, ¿qué quieres que conserve tu jardín? ¿Quieres que conserve el recuerdo de ramas quemadas y nutrientes perdidos? ¿Los restos de una temporada pasada? ¿O quieres que acune una capa de tierra viva, oscura, esponjosa y rica, donde cada año añada un poco más de vida que el anterior? Una opción se desvanece en un momento. The other grows deeper with time. Atesoramos las historias que portan los jardines, las historias de manos que plantaron, estaciones que nos enseñaron paciencia y pequeñas decisiones que se convirtieron en cambios duraderos. Por eso, si la historia de hoy ha despertado un recuerdo, te ha recordado algo que tus padres o abuelos practicaban una vez, o te ha inspirado a probar algo nuevo en tu propio patio, te invito a compartirlo. No por el algoritmo ni por los números, sino porque estas historias son la forma en que la sabiduría de la jardinería se mantiene viva. Cuéntanos qué te ha enseñado tu suelo y dinos qué esperas que tu jardín recuerde. Sobre todo, sigue cuidando la tierra de esa manera amable y reflexiva que solo los jardineros experimentados conocen, porque cada acto de cuidado que brindas hoy se convierte en parte del legado del suelo mañana. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver la madera caída en tu patio, por favor suscríbete al canal y dale a me gusta a este vídeo. Estamos descubriendo la historia natural y la sabiduría que a menudo ha sido pasada por alto o enterrada. Plantemos juntos un futuro mejor. El próximo tesoro de la tierra se revelará pronto. Certain.